Guadalupe Aguilar Solache, diputada del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Hoy en día tenemos un reto importante para la capital, ya que con la entrada en vigor de la Constitución local, al ser un marco jurídico de avanzada y con visión progresista, instruye al órgano legislativo a armonizar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México con la Carta Magna local. Por lo anterior, el compromiso de la Comisión de Gestión Integral del Agua tiene a bien desarrollar el proyecto de la nueva ley en materia de agua, presentarla a dictaminación en la comisión, así como ante el Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. La propuesta de ley tiene la firme convicción de cumplir con el Parlamento abierto, así como con los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente. Siendo así que para lograr el objetivo deseado se han planteado diferentes foros encaminados a construir un diagnóstico territorial con las y los ciudadanos que permita de primera mano identificar las principales problemáticas de las 16 alcaldías, escuchando e integrando las inquietudes ciudadanas, donde la escasez de agua es un problema recurrente y que viven a diario. El tema del derecho humano al agua a nivel mundial es una preocupación que ha llevado a los diferentes gobiernos, a los institutos de investigación, a la academia, las organizaciones de la sociedad civil, así como a la población en general a preocuparse y ocuparse por el tema. Pues en comparación de otros problemas públicos, simplemente sin el recurso hídrico es inexistente la vida, en donde el recurso hídrico debe verse en todo momento como un derecho y no como una mercancía. En el país actualmente son ya varios estados que presentan estrés hídrico, es decir, que extraen mayor agua de sus reservas que de las que pueden recargar a sus mantos acuíferos. Es por lo anterior que la Ciudad de México tiene que pensar desde la visión de la zona metropolitana del Valle de México, pues para el suministro también dependemos de fuentes externas a los límites territoriales de esta gran ciudad. Por ello, el desarrollo de este tipo de foros resulta de gran relevancia para el trabajo legislativo, en virtud de que nos permite conocer de manera directa la perspectiva de las personas que realmente se ven afectadas y que carecen día con día la falta de agua, además de las posibles soluciones propuestas por expertos y expertas en el tema, a fin de contar con los elementos necesarios para generar políticas innovadoras y necesarias del agua en la Ciudad de México, visto como un componente central que mitigue este problema en las zonas más prioritarias y vulnerables. Agradezco la participación de las personas que nos acompañan. Bueno, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en este foro de Parlamento Abierto que organizamos desde la presidencia de la Comisión de Gestión Integral del Agua en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Organismos internacionales en materia hídrica, esfuerzos locales, beneficios globales, es el nombre de este foro. Y bueno, pues agradecer también a quienes nos están viendo en las redes sociales y en el canal del Congreso. Hemos continuado ya con el desarrollo de los foros debido a que pues tenemos que ya dictaminar nuestra ley en materia de aguas de la Ciudad de México. Estos foros han estado dedicados a alentar un diálogo constructivo que permita recoger
investigaciones, experiencias, saberes comunitarios, inquietudes, prácticas culturales y ancestrales de la ciudadanía relacionadas a la gestión integral del agua. Esto a su vez permite que podamos analizar y actualizar el marco normativo para adecuar la gestión integral del agua a las tendencias y necesidades actuales de nuestra Ciudad de México. Cabe resaltar que durante el periodo comprendido de noviembre de 2019 a diciembre de 2020 se han desarrollado diversos foros en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, algunos de manera presencial y otros vía remota. Para esta ocasión corresponde la participación de organismos internacionales especialistas en materia hídrica y ambiental, buscando compartir experiencias, propuestas, proyectos, investigaciones, estrategias y tendencias mundiales referidas a la gestión integral del agua, que sin duda es uno de los temas de gran trascendencia que marcan la agenda global. Dando inicio con nuestro foro externo, un cordial saludo a las y los ponentes que hoy nos acompañan. En apoyo para la organización del foro, al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, en apoyo para moderar a este foro, a Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo de Agua Capital. Muchas gracias. Como ponentes, la doctora María Inmaculada Álvarez y Casa Longoria, de Rotary Internacional México, Diego Juan Rodríguez, del Banco Mundial, Dolores Barrientos Alemán, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Carlos Iván Samayoa Arias, de Greenpeace Internacional, y así también externo un cordial saludo a las y los ciudadanos nuevamente que nos siguen a través de las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Y ahora cedo la palabra a Eduardo Vázquez Herrera como nuestro moderador, quien nos presentará conforme al programa a las y los ponentes invitados, así como la dinámica para desarrollar este foro. Gracias. Diputada, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Qué oportunidad tan grande estar aquí en un panel no solo tan relevante. Saludo a los demás panelistas, por supuesto, y a la audiencia, a la ciudadanía, técnicos, especialistas e interesados en este tema de interés tan particular y relevante para el futuro de nuestra ciudad. De manera especial, quisiera externar un cordial saludo a la diputada Aguilar por encabezar estos esfuerzos de Parlamento Abierto, que como bien decía ella, y de tiempo atrás hemos estado conversando, buscamos generar un diálogo constructivo enfocado a tener la mejor ley para una ciudad como es la Ciudad de México, con estos retos tan grandes que tenemos. También aprovecho para saludar a los integrantes de la Comisión de Agua, a los demás legisladores, por apoyar estos esfuerzos tan relevantes. También saludo al titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México por todo el trabajo analítico y de información que han generado para estos procesos, y a todos los panelistas. Una reflexión brevemente que quisiera hacer antes de empezar de por qué es relevante contar con un marco jurídico adecuado e intercambiar puntos de vista sobre esta propuesta que está sobre la mesa. Recordemos que nos encontramos por entrar en un proceso de discusión abierto y amplio en línea con lo que la diputada subraya, para impulsar una nueva ley del derecho humano al agua, su saneamiento y la gestión integral y sustentable en la Ciudad de México. ¿Qué retos nos enfrentamos aquí? Primero que nada, a nivel mundial, como sabemos, y por supuesto a nivel país, en México, los recursos hídricos están muy presionados por el consumo excesivo, los procesos de urbanización, la sobreexplotación, la contaminación y los efectos del cambio climático. De manera muy breve y puntual, mencionar que el Valle de México enfrenta en particular una crisis en términos de seguridad hídrica debido a la sobreexplotación. Extraemos más del doble del agua de la que se recarga de manera natural. Algunos estudios y análisis sugieren que de continuar este ritmo de sobreexplotación, la vida útil de los acuíferos se pudiera ver comprometida en 60 años. Por otro lado, un gran problema de fugas, más del 40% del agua se pierde en fugas en la red primaria y secundaria de la ciudad. Y también un gran problema relacionado con la deforestación. Aproximadamente se pierden entre 150 y 200 hectáreas
de áreas naturales protegidas al año, y de las fuentes externas que surten del agua al Valle de México, aproximadamente en los últimos 13 años se han perdido 9,000 hectáreas, lo cual evidentemente refleja una gran problemática. Y también mencionar que el enfoque de este planteamiento, de esta iniciativa que está sobre la mesa, aborda distintos temas que son de particular relevancia. Primero que nada, atender debidamente el derecho humano al agua, conforme a los protocolos internacionales, la Constitución Federal y la Constitución local. Por otro lado, una aspiración y necesidad permanente de cumplir los ODS, particularmente el ODS 6, que se refiere a agua y saneamiento. Asimismo, alinear el aspecto regulatorio a los programas de gobierno. Actualmente, la Ciudad de México tiene en consulta el programa de gobierno 2019-2024. Y por otro lado, autoridades como el SACMEX están impulsando programas como el Programa Integral de la Gestión de los Recursos Hídricos. Asimismo, y finalmente, temas de nuevos modelos de gestión del agua que la iniciativa contempla, que son sumamente relevantes, como las soluciones basadas en la naturaleza, el enfoque de conservación de los ecosistemas, la captación de agua de lluvia y la participación ciudadana, que es un ejemplo, y este foro es un claro ejemplo de lo que estamos buscando con ello. Y finalmente, un tema de mucha importancia: cómo podemos planear de mejor manera ante escenarios de alta incertidumbre derivados de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos. Dicho ello, compartiré brevemente la dinámica y el formato del foro. Primero que nada, vamos a presentar un pequeño video con la presentación temática del mismo. Posteriormente, las presentaciones de cada uno de los participantes en el panel. 20 minutos a cada uno, por favor. Vamos a llevar un estricto control de los tiempos para darles oportunidad a cada uno que puedan externar sus puntos de vista y, por supuesto, a la audiencia que puedan presentar sus preguntas. Y conforme se haya llevado a cabo este diálogo, este conversatorio, estaremos pasando posteriormente una clausura por parte de la diputada Aguilar. Por tanto, iniciando con las actividades formalmente del foro de Parlamento Abierto alrededor de una posible nueva ley de agua para la Ciudad de México, damos paso a la proyección del siguiente video por una duración de 2 minutos. Sí, Eduardo, era el video que se presentó al inicio. Ya nos escuchamos, Eduardo. Tu micrófono. Pedía una disculpa por la omisión. Fue el video que se presentó antes de la intervención de la diputada. Pasamos directo a la primera ponencia por parte de la doctora Maya Inmaculada Álvarez y Casa, representante de Rotary International. La doctora es arquitecta por la UNAM, tiene una maestría en educación, estudios de doctorado en filosofía, es docente también por parte de la UNAM y sus actividades académicas abarcan tanto la docencia, investigación y participación en actividades de divulgación del conocimiento. Asimismo, trabaja como consultora y proyectos para instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales, y destaca su labor como consultora coordinadora general a cargo del programa de rescate integral de los ríos Magdalena y Eslava entre los años 2011 y 2012. Ha sido conferencista, moderadora y relatora en diversos foros. Fue socio fundadora de la Asociación Mexicana de Limnología y miembro de su comisión de honor. Y actualmente es socia del Club Rotario Contreras desde 2013 y del Club Rotario de Tlalpan desde 2018. Doctora Álvarez y Casa, tiene 20 minutos, por favor, muy atentos a su presentación. Muy bien. Buenos días. Son las 11:19, así que espero terminar a las 11:40, ¿no? Porque, bueno, si me hacen favor, voy a poder compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, están habilitados todos. Perfectamente. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Muy buenos días. Bueno, yo voy a acompañar mi charla de esto para como fondo. No lo voy a leer, sino voy a platicar un poco, pero esto lo tengo como fondo para si lo quieran acompañar. Bueno, como sabemos, ¿no? La Ciudad de México se ubicaba en una cuenca lacustre desde los tiempos en que se fundó, pero una cosa que no recordamos es que está, digamos, entre las batallas navales
que cambiaron el curso de la historia, debe contarse con la batalla naval que se libró en Tenochtitlan. Casi nunca pensamos en esa dimensión de la ciudad, al punto de que allí se libró una batalla decisiva para la conquista de Tenochtitlan, donde hubo 12 bergantines con un cañón cada una, y después de 90 días se derrotó a los mexicas, y bueno, esta derrota, que fue también para el agua, ¿no? Además de la pérdida, digamos, quedamos subyugados bajo la corona española, fue también una pérdida para el agua. Añón, una investigadora que hizo un trabajo muy interesante sobre el agua, nos dice: si en el mundo náhuatl el signo que remite a la guerra sagrada es el Atl Tlachinoli, doble glifo, que significaba agua, es decir, sangre e incendio, la muerte de la ciudad presenta la doble valencia agua-sangre que la lengua náhuatl connota. Agua que alimenta y da vida a la urbe, sangre que habita cada uno de sus habitantes. Ambas son vertidas, consumidas, derramadas en la victoria, de un modo de Otayor extraño, nos dice. Bueno, esta antigua relación con el agua es muy difícil de imaginar ahora, pues la ciudad se ha secado, los ríos han desaparecido gradualmente, los canales han sido cegados y más tarde, para evitar las inundaciones que han afectado a la ciudad desde largo tiempo, se ha privilegiado el entubamiento en vez de un saneamiento y aprovechamiento de los escurrimientos de sus aguas, ¿no? Por el trabajo de Legorreta, muy interesante sobre los ríos y lagos del Valle de México, sabemos que el Valle de México cuenta con 46 ríos, que es imposible a veces imaginar que tenemos esa cantidad. 12 lagos y manantiales con agua abundante, que proporcionan un caudal continuo, muchos de ellos porque, como vemos en la siguiente, estos ríos tienen 12 son perennes y conducen agua durante todo el año. Otros 33 fluyen solo en la época de lluvias, digamos de abril a octubre, y los lagos y presas que encontramos en este territorio pues son las de Zumpango, el lago de Guadalupe, la presa Madín, el lago de Chalco, el lago Nahuarcarrillo, el Tochac, el Apan y el Tecomulco. Entre los manantiales, donde todavía encontramos que brota agua limpia perennemente, podemos mencionar el de las fuentes brotantes, el de Santa Fe, el de Peñapobre, aunque existen otros más que forman parte de todo el sistema hidrológico de la cuenca del Valle de México. Muchos de estos manantiales dan origen a los ríos, que son los que hemos, digamos, enlistado, pero otros ni siquiera han sido valorados en relación con su posible aporte de agua. Algunos de ellos van a dar al drenaje sin ningún aprovechamiento, todo el caudal se pierde directamente en el tubo, y algunos de ellos pues, son utilizados por particulares como el de San Mateo Tlaltenango, Santa Rosa Xochac y San Bartolomé Yalco y el Tulmiac. Estos ríos representan un gasto hidráulico muy importante en conjunto y pueden contribuir a abastecer las necesidades de agua de esta gran urbe, ¿no? Por ello es muy importante conocer el territorio, así como la dinámica hidráulica de la cuenca, es decir, cómo se comporta este territorio hidrológicamente hablando, para poder aprovechar todos estos escurrimientos. Y pues evidentemente para una correcta gestión del agua es necesario este conocimiento, pero a nivel incluso de cuenca, pero también a nivel de las microcuencas y lo que llamamos nosotros las subcuencas, ¿no? Ya sabemos que el territorio de la Ciudad de México tiene una gran superficie, pero a mí lo que me gustaría resaltar es que el 59% de su territorio corresponde a lo que llamamos suelo de conservación, es decir, una proporción mayor de la superficie total del territorio de la Ciudad de México está ocupado por suelo de conservación. La zona urbana, por su parte, ocupa entonces el 41%, y 9 de las 16 alcaldías poseen vocación rural. Es decir, tienen áreas naturales de importancia dentro de su territorio, ¿no? Hay unas enormes presiones sobre el suelo de conservación que paulatinamente alteran sus condiciones naturales y disminuyen la capacidad de estas áreas para proporcionar los servicios ambientales para la ciudad. El deterioro de sus bosques está asociado a la degradación de las masas boscosas debido a los incendios, a la tala ilegal, al sobrepastoreo, a los procesos acelerados de erosión, a los cambios en el uso del suelo y sobre todo por el crecimiento de asentamientos humanos irregulares.
El suelo de conservación es muy importante, además por esta extensión que mencionamos, que es una proporción muy importante del total del territorio del DF. Es el eje del equilibrio ambiental para la Ciudad de México y su área metropolitana, que comprende una vasta extensión del Valle de México. Pero es importante también por los servicios ambientales que presta la ciudad, ya que provee alimentos, es una importante reserva de material genético de especies endémicas e introducidas, y los bosques contribuyen a regular la temperatura y la humedad. Es el área natural para la recarga de los acuíferos, de los que se abastece el 70% de la demanda de agua para la ciudad. Entonces, ya nos mandaba Eduardo unos datos muy interesantes sobre esta encuesta. Miren, este paraje corresponde al paraje de Cieneguillas, que es la zona donde está el manantial que alimenta al río Magdalena, que está en la zona surponiente de la ciudad. Así está, digamos, en su estado natural. Estos ecosistemas que conforman el suelo de conservación, pues permiten además absorción y fijación del carbono. En estos tiempos, digamos, donde estamos, México tiene los compromisos ante el mundo, digamos, en el contexto de las relaciones multilaterales, y donde tenemos que cumplir con los compromisos nacionalmente determinados de cara al enfrentamiento al cambio climático, pues en todos los bosques permiten la absorción y fijación del carbono, producen oxígeno, forman y retienen suelos y albergan una importante diversidad biológica, ¿no? Esta zona tiene representada al 2%, digamos, de la biota mundial, por lo tal se considera una de las zonas más ricas del país en cuanto a diversidad biológica. Es muy difícil a veces que nos imaginemos esa dimensión biológica de la ciudad, porque generalmente cuando pensamos en la ciudad, pensamos en pavimentos y pensamos en edificios, pero muy pocas veces pensamos en esta dimensión natural y biológica que tiene la ciudad, que sigue teniendo, gracias a Dios, muy importante. ¿Cuáles son los servicios que prestan los bosques? Y esto lo quiero enfatizar porque, aunque yo no soy experta, no soy abogada y no soy experta en cuestiones jurídicas, sí encuentro como unas ausencias en los instrumentos, en la ley particularmente de la que estamos ocupándonos, porque hablan de los servicios ambientales de los bosques, pero como solamente enfocado al servicio de provisión de agua, ¿no? Y hay muchos otros servicios que también deberían de ser considerados integralmente. Ya que estamos hablando de gestión integral, yo creo que tenemos que dar esta integralidad también en la concepción que hacemos de los servicios ambientales. Entonces, los servicios son los servicios de soporte, el de provisión y abastecimiento, los de regulación y los servicios culturales. ¿Cuáles son los servicios de soporte? Son los que corresponden con los procesos ecológicos vitales para la producción de los otros 3 servicios ambientales. Tienen que ver con el ciclo del agua, con la formación del suelo, con la producción primaria, con la fotosíntesis, con la conservación del hábitat de especies y por lo tanto la conservación de la diversidad genética. Y tiene que ver también con el ciclo de nutrientes del bosque y de todo el ecosistema en general. Entonces, estos servicios de soporte, por ejemplo, en la ley hablamos del ciclo del agua, pero sin embargo no se considera este servicio de soporte como dentro de los servicios a tomar en cuenta. El otro servicio ecosistémico de provisión y abastecimiento corresponde a esta extracción de productos del medio ambiente para ser consumidos o usados. Entre ellos tenemos lo que es el alimento, ¿no? Todo lo que proporcionan las áreas rurales. El agua, tanto para la cultura como para el consumo. Los recursos energéticos, estamos hablando de los combustibles renovables como la leña, la turba, el lignito. Las materias primas de origen biótico, digo, no es el caso de la Ciudad de México, pero todo lo que se produce, algodón, caña, molana, seda, etcétera. Materiales de construcción, madera, mimbre, esparto, etcétera, resinas. Minerales o materiales que se extraen de estas zonas. Recursos energéticos, recursos genéticos para agricultura, ganadería y biotecnología, entre los cuales, digamos, se pueden considerar la producción de energía con los recursos que proporciona el bosque. Recursos ornamentales para jardinería y decoración, compuestos bioquímicos de distintos usos, recursos farmacológicos y medicinales también aportan estas áreas naturales. También tenemos los servicios de regulación, que son aquellos procesos ecológicos que nos benefician a través de su sistema de regulación y ayudan a mitigar algunos impactos globales y locales, como son la regulación del clima, la regulación en el ciclo del agua, las mejoras en la calidad del aire, el control de la erosión,
el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el reciclado de los desechos y la purificación de aguas residuales, la regulación y saneamiento del agua, el control de enfermedades y plagas, la polinización, la reducción de daños ante catástrofes naturales precisamente por esta regulación. Y finalmente los servicios culturales, que no son menos importantes, porque tiene que ver con cómo usamos los espacios, con cómo usamos los bosques, cómo usamos las áreas naturales. Tiene que ver con cómo se conocen, para poderse cuidar, cómo se interpretan y cómo se disfrutan. Y entonces los servicios culturales que proporcionan son el valor educativo, la diversidad cultural que tienen, digamos, estas zonas, la fuente de inspiración para la producción artística o la producción literaria o la producción científica, lo que sea, la espiritualidad y los valores religiosos que le acompañan, los valores estéticos, las relaciones sociales que se dan en las comunidades que viven en estas áreas, el sentido de arraigo y pertenencia, el patrimonio cultural que representan, patrimonio natural y cultural tendríamos que decir que representan estas áreas, y los servicios recreativos y ecoturismo que también se dan en estas zonas, y por supuesto el conocimiento científico que deriva de su conocimiento. Ya nos decía Eduardo que tenemos unas pérdidas continuas de áreas, de hectáreas. Si consideramos que por cada hectárea que se pierde, esto equivale a la merma de 2.5 millones de litros anuales en la recarga de los acuíferos de la cuenca del Valle de México. Entonces, la pérdida de cada hectárea nos impacta directamente en la pérdida de capacidad de la recarga de los acuíferos, ¿no? Estos antiguos y ricos manantiales que permitían la autosuficiencia en el abasto de agua para la ciudad desde el siglo pasado, digamos, ya se han prácticamente agotado y se ha recurrido cada vez más al trasvase de otras cuencas, del Lerma y del Cutzamala, para garantizar el suministro de este vital líquido, lo cual es irracional, caro e injusto, ya ha llevado a esta situación crítica que nos señalaba Eduardo, de un desbalance enorme entre la creciente demanda y las fuentes de suministro, lo que ha implicado una sobreproducción excesiva de las fuentes externas, ¿no? La zona de recarga de estos acuíferos se encuentra al sur y surponiente de la Ciudad de México y corresponde a los territorios aparte de los territorios, las alcaldías de Álvaro Obregón, Coajimalpa de Morelos y Magdalena Contreras, y también de Tlalpan, no sé por qué omití poner Tlalpan, y áreas externas de abastecimiento en el Estado de México, entre ellas el Parque Nacional de la Marquesa, las cuales, como señalamos, se encuentran amenazadas por el crecimiento de la pancha urbana y la consecuente pérdida de los ecosistemas del suelo de conservación, lo que acelerará, sin duda, el proceso de agotamiento de las reservas subterráneas que ya nos señalaba Eduardo. Ya decimos, este es el impacto, 2.5 millones de litros anuales, antiguos manantiales agotados y cada vez más recurrimos al trasvase y la situación crítica. En resumen, digamos, son estos 4 puntitos de lo que señalaba anteriormente. Esta zona, ya vimos que es donde se ubica esta zona, y aquí tenemos nuevamente un paraje de la zona del río Magdalena que se conoce con el nombre de paraje Cuervo, donde vemos esta cantidad de agua que escurre y que se va y que se pierde finalmente en los tubos, porque el río Magdalena finalmente va a dar al sistema, digamos, de captación que va directamente al drenaje de la Ciudad de México, donde es sacada de la cuenca, ¿no? Otras amenazas que existen para el suelo de conservación son estas actividades económicas que no están reguladas, como el turismo y la ganadería extensiva. Por ejemplo, en el río Magdalena tenemos un pastoreo extensivo ovino y bovino que ha afectado el 14% de la superficie de su cuenca, que resulta ser bosque perturbado por pastizal inducido. La erosión hídrica, la falta de prevención de incendios forestales y la tala ilegal son otros procesos degradativos que ameritan medidas de mitigación. Pero como vemos, la principal amenaza de esta área es la urbanización ilegal del suelo de conservación. En esta zona se encuentran asentamientos irregulares que ocupan suelo favorable para la infiltración y avanzan sobre la cubierta vegetal de la cuenca. Algunos de estos asentamientos crecen sobre barrancas y laderas, lo que los convierte en zonas altamente vulnerables al deslizamiento de tierras. Esta problemática es compartida por las cuencas vecinas. Las actividades agropecuarias y forestales también están amenazadas por donde se desarrollan actividades de agricultura y ganadería de ladera
en estas zonas viven al mismo tiempo la gran mayoría de los habitantes que viven en el medio rural. Encontramos que tenemos una falta de definición en la vocación de uso del suelo. Y todo esto facilita y propicia este cambio de forestal agrícola. Encontramos que esta forma de cómo se maneja el bosque, donde la idea de conservar el bosque es prácticamente el no tocarlo, lo cual desde mi punto de vista es una cuestión completamente errada, porque el bosque se tiene que manejar. Y la veda forestal que se estableció en 1947 ha sido una causa, digamos, de estos cambios, porque ha impedido un adecuado manejo de los bosques. Solamente se permite cuando se trata de estrategias de sanidad forestal o cuando existen plagas u otro fenómeno meteorológico, se pueden retirar árboles. Pero eso da también pues, lugar a lo que es la tala, al fenómeno de la tala ilegal. Se hizo ya un intento de un ordenamiento ecológico a partir del año 2000, ¿no? Que es un instrumento de carácter normativo de para entonces, lo que era el entonces Distrito Federal, que tenía como finalidad regular, conforme a zonificaciones, las actividades que se realizan en esta zona conforme a una tabla de usos del suelo. Y si bien se ha reducido los ilícitos dentro del suelo de conservación, consideramos que es necesario generar estrategias que permitan, por un lado, mantener el equilibrio ecológico dentro de este suelo, pero también al mismo tiempo generar proyectos rentables y sustentables, es decir, hacer proyectos productivos en el bosque, ¿no? Estamos hablando de un ordenamiento ecológico, pero que también va acompañado de lo que sería un ordenamiento hidrológico, me atrevería yo a decir, ¿no? Lo que buscamos es un balance de conservación y sustentabilidad, ¿no? Se trataría de llevar a cabo proyectos que le den viabilidad a largo plazo a estas áreas, ¿no? Para que se mantengan por un lado el equilibrio ecológico, pero por otro lado se generen proyectos rentables y sustentables que den alternativas de vida a las personas que son responsables de estas áreas, que son los núcleos agrarios que habitan estos bosques y estas áreas en estas zonas de la Ciudad de México. Los bosques, los proyectos se generan en diversos sectores, hay proyectos que se generan en diversos sectores, pero estos persiguen diversos objetivos y carecen una visión de conjunto. 2 minutos, doctora, por favor. Sí, gracias. Entonces, hay actividades elegibles para financiamiento, como pueden ser, este financiamiento generalmente lo proporcionan instituciones como el CONAFOR, y hay para manejo y aprovechamiento forestal y algunos productos no maderables. Bueno, voy a saltarme algunas de estas cuestiones. También contribuye al cambio climático, ¿no? Con estrategias para el manejo de carbono, aumentando las áreas y conservando las que tenemos. Finalmente, para llegar a lo que nosotros proponemos como lo que sería el agua y seguridad alimentaria, acciones sostenibles para escenarios sustentables. Y la idea es el manejo de las cuencas. A mí me llama mucho la atención que en la ley, la palabra cuenca aparece 10 veces, aparece como propósito, como enunciando un propósito declarativo, pero no hay este enfoque de cuenca o microcuenca o subcuenca para en el contenido, digamos, del texto de la ley, ¿no? La ley de agua sí lo contiene, ¿no? Como la unidad básica, pero la la propuesta de ley no lo contiene como tal, a la hora de caracterizar y hacer estos principios en los que sí se enuncia, ¿no? De hecho, no se enuncia, la palabra cuenca ni siquiera existe en el conjunto de términos que al principio de la ley se enuncian como con sus definiciones, no aparece la palabra cuenca más que como parte de una descripción de algún otro, ¿no? Y bueno, aquí es muy importante la utilización del agua de lluvia, ¿no? Y aquí estamos proponiendo, digamos, una conservación, una rehabilitación de la presa San Saldo como un área de valor ambiental. Y finalmente lo que nosotros queremos es este manejo con estas cuencas de manera integral. Acciones sostenibles para las cuencas del Magdalena, la cuenca del Eslava, la subcuenca del arroyo de Regaderas Viborillas, la subcuenca del Rosal y el pueblo de San Bernabé Acotepec, la subcuenca del arroyo del Agua de Leones, estas subcuencas que están aquí enlistadas, para que una vez establecido el derecho al agua, asunto que es indiscutible y lo que está garantizado, como sabemos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos compromisos que México ha contraído, lo que está en cuestión es cómo se hace efectivo este derecho, más allá de las declaraciones en los preceptos jurídicos. Y si no hay una adecuada gobernanza y gestión del agua, la satisfacción del derecho humano al agua no es una realidad alcanzable. A mí me llama mucho la atención que ni en la Constitución de la Ciudad de México
ni en la ley hay ningún soporte que diga cuál es, si bien el derecho humano está perfectamente bien reconocido, no existe como claramente expresa la soberanía de la Ciudad de México sobre los cuerpos de agua de su territorio. Muchas gracias. Gracias, doctora Maya Álvarez y Casa, por tan interesante presentación. Antes de pasar al siguiente ponente, una breve reflexión. Creo que aborda de manera muy puntual elementos importantes que sin duda alguna hay que considerar para la discusión de la nueva ley. El enfoque de conservación y restauración de las áreas naturales protegidas. Por supuesto, impulsar esquemas de ordenamiento territorial y de adecuada planeación urbana. El énfasis en el suelo de conservación, bien lo comentaba yo mismo al inicio de la presentación, que por cierto es un tema que desde el Fondo de Agua de la Ciudad de México estamos trabajando e impulsando con mucho impulso. Y por supuesto también los problemas derivados del cambio climático y la importancia de la recarga de los acuíferos. Sin dejar de lado, doctora, usted remataba con el tema del enfoque de cuencas, que es evidente la necesidad de abordarlo para tener un sistema muy bien diseñado. Dicho ello, pasaríamos al siguiente ponente, Diego Rodríguez, del Banco Mundial, la Oficina de México. Diego es especialista senior en gestión de recursos hídricos del Banco Mundial, responsable por el diálogo estratégico, la formulación y supervisión de operaciones de crédito y el diseño e implementación de estudios sectoriales de políticas y analíticos. Asimismo, es punto focal de economía circular y resiliencia en aguas urbanas, lo cual, por cierto, viene mucho al caso dado que la propia ley contempla un elemento de poner mayor énfasis en el tratamiento y reuso de las aguas residuales y el enfoque de economía circular. También Diego lidera el equipo responsable de implementar el marco del árbol de decisión para incorporar la resiliencia y la incertidumbre climática en los modelos de planeación y gestión de los recursos hídricos. Asimismo, antes del Banco Mundial, trabajó en el Instituto Hidráulico de Dinamarca y en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector del agua y posee un doctorado en Economía del Agua, una maestría en Economía Aplicada y una licenciatura en Economía. Gracias, muy atentos a la presentación. También 20 minutos y adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. ¿Se ve ahí bien mi pantalla? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la diputada por este esfuerzo y por la invitación. No quiero perder mucho tiempo y esperamos que podamos tener algo de tiempo al final del evento para discutir o si hay preguntas y respuestas. Yo me voy a concentrar un poco en algunas reflexiones sobre agua y desarrollo social y económico. Muy enfocado, obviamente yo trabajo en la oficina en México, pero muy enfocado también en las experiencias que tenemos en otros países del mundo. Y para ello, tratando de enriquecer un poco el diálogo que hay sobre el tema de algunos elementos que son críticos en los procesos de reforma y aprovechando que se está iniciando un proceso muy rico de diálogo sobre la nueva ley de agua, ¿no?, de la ciudad. Y estos temas están muy interrelacionados, pero voy a tocar tres temas principales. El primero es el cambio en la manera en que planificamos y priorizamos inversiones en el sector, y esto tiene mucho que ver con muchos temas que se mencionaron al inicio, de la incertidumbre de cambio climático, incertidumbres que ya no podemos necesariamente pronosticar, como pueden ser eventos extremos, cambios en uso de la tierra, cambios en la demanda del agua, urbanismo, etc. Y una manera en que ya venimos planificando y priorizando de una manera diferente en muchos de los países del mundo y también algunos ejercicios aquí en México. El segundo tiene que ver un poco con la eficiencia en el gasto público. Tenemos obviamente escasez de recursos, tenemos que buscar de qué otra manera podemos atraer otro tipo de recursos financieros al sector, de diferentes fuentes, ya sean privadas como de fondos climáticos y otros instrumentos. Y hay un trabajo muy importante que hacer en entender bien cuál es la eficiencia del gasto público y cómo mejorarla. Y el tercero tiene un poco que ver a lo que comentaba Eduardo al final, que es, si hablamos de un proceso de reforma, tenemos que hablar una visión de futuro en el cual tiene que haber un cambio un poco de paradigma, ya que el enfoque lineal que tenemos en el sector
ha dado ciertos beneficios a lo largo de las décadas, pero ya vemos que no es suficiente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de planificación, como dije anteriormente, vivimos en un entorno de incertidumbre, en donde cuando incorporamos la variable de clima a los ejercicios de planificación, esa incertidumbre se aumenta, ¿no? Y acá, solamente para ilustrarles, hay muchísimos modelos climáticos. A la izquierda tenemos un modelo climático del Servicio Meteorológico de Francia, son todos parte del IPCC, ¿no? De la COP, del ejercicio de COP y del IPCC, y a la derecha tenemos uno de esos modelos también climáticos regionales. En este caso ilustro África porque la imagen es bastante clara, y los dos divergen en los resultados, ¿no? El de la izquierda nos está diciendo lo que vemos en la parte redondeada en rojo, es que esta parte de África va a recibir más lluvia en el futuro, eso es lo que se pronostica. Sin embargo, el modelo de la derecha nos dice que va a recibir menos lluvia. Cuando estamos incorporando estas variables de clima a los procesos de planificación, esto lo que nos dice es que simplemente no sabemos qué va a pasar y que tenemos que planificar para todo en un contexto en donde tenemos, obviamente, escasos recursos públicos, ¿no? Para invertir. Y la incertidumbre está también reflejada en muchos aspectos críticos, como mencioné anteriormente, ¿no? Crecimiento económico, no sabemos qué tipo de marcos políticos, legales y regulatorios vamos a tener en el futuro, cuáles son los cambios en el uso de la tierra, tenemos muchas legislaciones que no se aplican, no hay sancionamiento, entonces hay un desorden que no está realmente en ninguno de los planes y que es difícil de contemplar. La planificación tradicional en la mayoría de nuestros países es lo que se conoce por predecir y después actuar, tratando de minimizar los costos de un portafolio de acciones, ¿no? Nos sentamos una serie de expertos del sector, definimos 3 escenarios que nos parece que va a ser el futuro, ¿no? Uno tendencial, uno bueno, uno positivo, uno negativo. Vemos qué tipo de acciones hay que identificar o priorizar, y elegimos uno de esos escenarios y proyectamos las acciones para ese tipo de futuro, digamos, ¿no? Y este modelo obviamente ha funcionado en una situación en donde no hay incertidumbre. Cuando estamos claros de lo que tenemos, hay una visión muy clara, ya sea a nivel de cuenca, a nivel ciudad, a nivel sistema de agua, y estamos todos, los usuarios, muy claros de lo que queremos lograr, ¿no? Y como dije anteriormente, este es un enfoque que se basa en minimización de costos, por lo general, una variable económica o financiera, y simplemente se buscan una serie de portafolios y de inversiones, en general de infraestructura gris, que se proyectan en función de los costos y de los rendimientos, por ejemplo, en este caso, de cuántos metros cúbicos puede dar o aumentar cada inversión, ¿no? Ahora, esto no nos dice nada, qué es lo que pasa cuando el sistema recibe un shock. Acá tenemos, por ejemplo, el shock de la pandemia, ¿no? ¿Qué tipo de reacción o qué tan vulnerable es ese sistema de agua a un shock? No nos dice nada realmente de la variable de cambio climático. Estamos proyectando un enfoque que minimiza costos. No nos dice nada de la equidad social, los efectos distributivos de esto, de qué manera, quiénes son los que ganan y pierden cada vez que proponemos una de estas inversiones. Es muy difícil tener una inversión que es simplemente ganar, y hay que entender cómo se compensan los posibles efectos de cada uno de estos portafolios o inversiones discretas. Y por último, tampoco tenemos una idea muy clara de cuál es el efecto ambiental de esto. Podemos hacer análisis de impacto ambiental para cada uno de los portafolios, pero no tenemos una idea muy clara en forma integral, cuando hay mucho tipo de incertidumbres, cuál es realmente la externalidad ambiental que debemos mitigar. Ahora, lo que hacemos nosotros ya hace muchos años con muchos países del mundo, es decir, bueno, hay que darle la vuelta al razonamiento de cómo se planifica, ¿no? Entonces, hay que empezar por decir primero, es entender muy bien el sistema actual. Y eso es una pregunta, o una frase un poco quizás que suena trivial, pero no lo es. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de agua de México, tenemos que entender exactamente muy bien cómo funciona ese sistema hoy, y no una narrativa cualitativa, sino cómo funciona la
tanto la hidrología como la hidráulica, bajo qué condiciones ese sistema se puede quebrar. Entender muy bien cuál es todo el sistema. El sistema de la Ciudad de México no es solo el sistema que maneja SACMEX, sino que, como se dijo anteriormente, es un sistema que también tiene fuentes externas. Entonces, nuestra unidad de análisis no puede ser solo la ciudad, tiene que ser la complejidad de todos los sistemas, ya sea Cutzamala, Lerma, el acuífero, para entender esa dinámica. ¿Bajo qué condiciones ese sistema es vulnerable? ¿No? ¿Bajo qué condiciones falla el sistema? Ya sea shock externos o factores de estrés, puede ser un aumento muy rápido en la demanda, puede ser un shock, por ejemplo, una inundación, un terremoto, y qué tipo de medidas podemos priorizar en el corto, mediano y largo plazo para mitigar y reducir esas vulnerabilidades. Es una planificación en donde se habla de flexibilidad en los sistemas, en donde se puede trabajar con sistemas descentralizados, con sistemas que se van desarrollando en fases, plantas de tratamiento, por ejemplo, de aguas residuales, que se van diseñando en fases a medida que las necesidades aumentan. Se habla de métricas de robustez, en donde hablamos de qué tipo de futuros posibles podemos tener, y esto puede ser miles de diferentes combinaciones, y cuáles son las posibilidades que tenemos para priorizar esas inversiones. Como dije anteriormente, en general consideramos en un plan tradicional métricas ya sea financieras o económicas, entonces puede ser valor presente neto o una tasa, un índice de costo-beneficio o minimización de costos, pero no contamos con otro tipo de métricas que son críticas con estos desafíos de seguridad hídrica y escasez, ¿no? Y acá un poco repitiendo lo que ya comenté, es entender, ¿no?, con qué frecuencia y con qué severidad nuestro sistema falla, qué tan rápido se recupera, qué necesitamos para que se recupere, cuál es la vulnerabilidad y la resiliencia de ese sistema, y la resiliencia como una definición muy clara en lo que son los ejercicios de planeación. Nosotros hicimos un trabajo sobre esto muy detallado para el sistema de Cutzamala, en donde había una preocupación muy grande después de la sequía, ¿no?, de los últimos que se tuvo durante 10 años, sobre cuál era la vulnerabilidad del sistema actual, ¿no? Es una zona en la cual se está dando un aumento de temperatura, y una de las conclusiones de nuestro análisis es que realmente, si sigue aumentando la temperatura, el sistema no va a poder tener la capacidad de suministro que tiene hoy. Y no es una pérdida, no es un aumento de temperatura demasiado sustancial, sino que estamos hablando de un grado que es algo muy posible, ¿no? Puede tener una pérdida significativa de la capacidad de entrega de agua si no se invierte muy rápidamente en atacar o mitigar la vulnerabilidad del sistema actual. Y con este tipo de métricas pudimos priorizar una inversión, que es la última que ven ahí, que es un túnel de procesión en Villa Victoria, como una segunda mejor opción, en donde el sistema se robustece, es más resiliente, es una inversión a relativamente bajo costo por metro cúbico, y puede fortalecer al sistema de Cutzamala frente a una serie de posibles shocks o estreses en el futuro. Pero para entender eso, y ahora estamos trabajando en la Ciudad de México, hay que entender también muy bien el sistema de la Ciudad de México y cuál es la relación entre los dos sistemas. Hay mucha inversión que se puede realizar en la Ciudad de México que puede llegar a reducir la necesidad de un volumen mayor que venga del sistema Cutzamala, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que nos referimos nosotros con la visión de sistema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la visión de cuenca, eso obviamente es extremadamente importante. Sin embargo, a veces la definición de ese sistema trasciende lo que consideramos nosotros una cuenca en particular. Y esto es justamente lo que vemos en el tema de la ciudad. Tenemos una ciudad que está dentro de una cuenca, tenemos el sistema Cutzamala que está dentro de otra cuenca, el sistema de Lerma que está dentro de otra cuenca. Cada uno con su dinámica ambiental, social y económica que hay que tener muy en cuenta. Ahora, pasando a los temas de eficiencias en el gasto público, esto es algo crítico, dado que en la mayoría de los países nuestros, la gran cantidad de gastos o de inversiones en el sector
viene del gasto público, ¿no? Un 90% aproximadamente en la mayoría de los países. Algunos tienen otras fuentes, pero la gran mayoría todo viene ya sea de subsidios o de inversión pública. Y aquí hay una cantidad de ineficiencias en el sector que es crítico que se puedan contrarrestar, digamos, con instrumentos y sobre todo si se está iniciando un proceso de reforma, ¿no? Eduardo comentó obviamente el tema de agua no contabilizada y eso nos lleva a una cantidad de ineficiencias en el uso de energía que tiene que ver no solo con el tema de cambio climático de mitigación, sino que tiene que ver con el hecho de que 40-50% de los gastos de un operador tienen que ver con el gasto de energía, ya sea para quitar el agua de una fuente superficial o subterránea, tratarla, transportarla, tratarla de vuelta en aguas residuales, y todo ese gasto de energía genera una cantidad de ineficiencias en la gestión, obviamente, financiera del sector, pero también en los temas de cambio climático a nivel ciudad y obviamente en los temas de mitigación a nivel país y a nivel global, ¿no? Hay muchas ineficiencias de gestión con temas de, obviamente, bueno, corrupción, temas de facturación y colección, la señal de precio obviamente no es buena y vamos a hablar un poquito más de eso. Y hay una falta de capacidad en lo que llamamos nosotros la preparación de proyectos bancables. Es decir, el diseño de proyectos en donde uno tiene mucha claridad de cuál es el objetivo a alcanzar y no simplemente estamos hablando de infraestructura como un fin, sino que hablamos de infraestructura como un medio. Queremos lograr al final una mejora en el servicio, queremos lograr una equidad, ¿no? Inclusividad en el sector, y para eso tenemos que mejorar la gestión y cómo preparamos proyectos. Y por último, hay ineficiencias sectoriales que tienen que ver con la gobernanza, y eso tiene que ver un poco con la falta de autonomía de los organismos operadores, ¿no? Si uno ve los organismos operadores que nos deberíamos comparar como ciudad, que tendría que ser, por ejemplo, un São Paulo en Brasil, estos son organismos que tienen cierta autonomía financiera y de gestión, que no toda la recaudación, digamos, va a la Secretaría de Finanzas o de Hacienda, sino que permite que se vuelvan al sector para poder realizar las rehabilitaciones y mantenimiento necesarios y las inversiones a largo plazo. Y la regulación, que es algo crítico, yo creo. En México se habla de regulación, pero en realidad, y lo que vemos nosotros en función de las experiencias de otros países, en México no hay una regulación. La regulación en muchos de los países, inclusive federales, se encuentra realizada quizás a nivel de varios sectores y a nivel sectorial, hoy por día, y a nivel estatal. Hoy por día en México no tenemos ese tipo de regulación, lo que trae un tema muy importante con el tema de certeza jurídica, el clima de negocios que se requiere para atraer otro tipo de inversión, inclusive, por ejemplo, privada, pero nacional. Y esto es algo que creo que es muy importante poder discutir a nivel ciudad, ¿no? Y lo que se ha visto en muchos estudios, y hemos hecho estudios de gasto público en México, es que mayor gasto público no significa que tenemos mejores resultados sociales, ¿no? El gasto subóptimo, y esto hay que tener cuidado cuando hablamos de gasto público en operadores que se comportan como monopolios naturales, sin una apropiada regulación, es que se puede trabajar en reasignación discrecional de recursos, mala focalización de los proyectos, debilidad institucional, y eso en lo que se traduce que hay una baja calidad de servicios o que los servicios no llegan a los más necesitados. Y esto es solo un ejemplo en realidad es una foto de una de las cuentas mías de SACMEX, en donde aquí vemos algo que es muy importante cuando tenemos escasez en el gasto público o en la disponibilidad de recursos. Yo debería pagar 519 pesos en esta cuenta y recibo un subsidio de más del 50% de esa cuenta en un nivel de ingreso que considero que no es necesario este subsidio, ¿no? Ahora, esto es lo que llamamos un subsidio netamente regresivo con un alto costo de oportunidad. Esos 300 pesos, si lo multiplicamos por no sé cuántos millones que reciben el subsidio, es una cantidad enorme de recursos que podrían ir redirigidos en una manera progresiva
a la parte de la sociedad o a los quintiles de ingresos que más lo requieren. Al mismo tiempo, se tiene una tarifa en bloque en la ciudad, diferentes tipos de tarifa en bloque que son extremadamente difíciles de diseñar y que en la mayoría de los casos también son regresivas. Y uno de los temas que se ha visto en los países en donde funciona mejor la progresividad en los subsidios es que el subsidio se quita de la discusión de la tarifa. La tarifa debe contemplar obviamente la recuperación de los recursos y ciertos recursos también para poder aumentar e invertir, ¿no? en la infraestructura del futuro, pero al mismo tiempo los subsidios se diseñan de una manera muchísimo más focalizada, como el caso de Colombia, por ejemplo, o el mismo Chile, que es un caso particular de Chile, pero el de Colombia, justamente para atender las necesidades de aquellos que no pueden pagar la tarifa. Y en muchos de estos subsidios van dirigidos directamente al pago del operador de la porción de aquella porción de que la población con menores ingresos no puede cubrir. Y estos creo que son momentos claves para repensar muchos de estos modelos, ¿no? Cuando hablamos del esquema de diferente gasto público, y a veces en los marcos legales se habla mucho de esquemas diferentes de gasto público, uno se tiene que hacer algunas de las preguntas que tiene ahí, ¿no? O sea, hablando de la asignación presupuestal, después queremos ver cómo se distribuye ese gasto, cómo fluye ese gasto para que llegue a los que tienen que llegar, qué tan equitativo y sostenible son, cuál es ese costo de los subsidios implícitos que hay, ¿no? Si tenemos en el sector un subsidio de la energía, por ejemplo, para los pozos de agua, que estamos sobreexplotando el recurso, eso es un subsidio implícito que tiene una externalidad negativa. ¿Y cuál es el costo de esa inacción? Si no hacemos nada, ¿cuánto nos cuesta el sector? Y esto nos lleva a un círculo vicioso que ya todos conocen, que tenemos obviamente usos ineficientes, las bajas tarifas no nos permiten proveer el servicio, y seguimos así, es un círculo vicioso hacia la baja y donde el sector o los operadores se encuentran cada vez en una situación muy crítica, ¿no? Las fuentes tradicionales de financiamiento, en general, vemos que el 66% de los recursos vienen de los hogares, y eso quiere decir del pago de una cuota, de una tarifa, pero también hay muchísima inversión privada dentro de cada hogar para contrarrestar los problemas de calidad de agua o de intermitencia en el servicio, como puede ser soluciones de autoabastecimiento, ¿no? Tanques de agua, saneamiento doméstico, pozos, y muy poco, solo el 8%, esto es un estudio a nivel global, vienen de financiamiento repagable. Esto es lo que nos lleva a tener un sector que obviamente financieramente es inviable, que continúe de esa manera. Ahora, cuando hablamos un poco, siguiendo lo que comentaba Eduardo, que me parece que es crítico, es obviamente que nosotros tenemos que pasar de un modelo lineal, en el cual, como decía anteriormente, quitamos el agua, la limpiamos, la enviamos a la red, la capturamos de vuelta el agua sucia, ¿no? la limpiamos en tratamiento de aguas residuales y la descargamos a un río o a un cauce o a un canal, hacia un modelo que es mucho más circular, ¿no? Y aquí, esto es un bosquejo de trabajos que estamos haciendo en varias partes del mundo, en el cual ya ven en el círculo, los círculos de afuera son como tres grandes metas a largo plazo que uno debería lograr, tanto en una ciudad como en la función de un operador, ¿no? El primero es que tenemos que brindar servicios resilientes, ¿no? Y para eso es diversificar la fuente de suministro, no quedarlo solamente en la parte de suministrar agua con 2 o 3 fuentes, trabajar mucho más el tema de reuso, trabajar mucho más la eficiencia, gestionar mucho más la demanda, ya sea a través de precios o de campañas de concientización, trabajo mucho de demanda también dentro del sistema de agua, ¿no? de la ciudad, para reducir el agua no contabilizada. Entonces, del lado del suministro, trabajar en esos temas, del lado de la demanda, gestionar mucho mejor todos esos temas, y además planificar, como dije anteriormente, invertir considerando las incertidumbres climáticas y no climáticas, utilizando otro tipo de marcos de planeación, siendo mucho más inclusivos y participativos. Son los usuarios que deben definir qué quieren para el sistema,
y este es el ejercicio que hicimos también con apoyo de Eduardo en la ciudad, y también con el sistema Cuchamala y el Lerma. Una segunda meta grande, que es la eliminación de los residuos y contaminación, y ahí tenemos como 3 objetivos, que es ser energéticamente eficientes, lo que mencionaba anteriormente de los temas de cambio climático, eficiencia energética de los sistemas, pero además introducir la posibilidad de energías renovables en los sistemas de agua potable y saneamiento. Y esto es algo muy factible, se hace en muchas partes del mundo, inclusive ya hay algunas plantas de tratamiento residual en México que utilizan fuentes renovables de energía, ¿no? Hay que optimizar mucho más lo que se tiene ahora, tenemos mucha infraestructura que necesita rehabilitación, esto se puede optimizar y alargar la vida útil de esa infraestructura, y tenemos que recuperar recursos, tenemos que recuperar energía, por ejemplo, de tratamiento residual, mercados de biosólidos, en donde se puedan utilizar como fertilizantes, se están realizando, por ejemplo, ladrillos para construcción con biosólidos, se pueden recuperar recursos para fertilizantes en agricultura, ser mucho más eficientes en cómo recuperamos recursos. El agua se tiene que ver como una fábrica de recursos, y el tratamiento de agua residual también no se tiene que ver como que estamos hablando de desechos, sino de recursos, ¿no? Y por último, todo el tema de regeneración de los sistemas naturales, que tienen que ver con temas de recarga y gestión de los acuíferos, la restauración de las tierras y las cuencas hidrográficas degradadas, y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza. Todo lo que es infraestructura verde, zonas de recargas naturales, tienen que ser parte integral de lo que es un plan de la ciudad y de un plan del operador también. El operador se tiene que ver también como que es un contribuyente, es un sector que contribuye a la economía de la ciudad. Y esto puede ser a través de generación de empleos, puede ser a través de temas de inclusión y equidad, en donde el operador tiene un rol que va más allá de simplemente proveer un servicio. Tiene mucho que ver con la parte ambiental, con la restauración de áreas naturales y regenerativos, y esto es un modelo en el cual muchos de los países se están encaminando. Quiero muy rápidamente, Eduardo, 2 minutos, un poco repetitivo quizás, pero consideraciones que creo que son críticos para este tipo de procesos de reforma. Como dije anteriormente, claridad de funciones, generación de autonomía de los operadores, hay que crear un marco regulatorio, incentivar la innovación a través de procesos también de adquisiciones que sean un poco más innovadores, reducción de costos y subsidios y tarifas progresivas, o sea, la reducción de costos y buscar diseñar subsidios y tarifas progresivas. Como dije anteriormente, planificación participativa es crítico, y participación no significa ir a una consulta, sacar un listado de proyectos y ahí termina, sino que se trabaja con los usuarios durante todo el ejercicio de planificación. Ellos son los que definen las metas, los objetivos que se quiere lograr con el sistema. La eficiencia del gasto público nos permite trabajar en una forma mucho más equitativa y tener esta visión de sector verde, resiliente, inclusivo, sostenible, es crítico para el largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muy interesante presentación. Muy puntualmente, antes de pasar con la siguiente ponente, 2 temas que parecería de ser de mucho interés para la comisión diputada. Este modelo de planeación que se generó ante escenarios de incertidumbre, como sabemos, actualmente la Ciudad de México y el área metropolitana está viviendo un proceso crítico de sequía, particularmente referido al sistema Cuchamala. Si bien Diego presentaba un escenario a futuro de incertidumbre, como decía yo anteriormente, ya llegó. Estamos viendo un proceso de sequía que no se había presentado en las presas desde 2009, y hay cortes ya en 11 alcaldías de la ciudad y 11 municipios del Estado de México, y la perspectiva hacia mayo es todavía más compleja. Parecería que estos elementos de planeación sería interesante considerarlos para el nuevo proyecto de ley, así como el modelo de economía circular de tratamiento y uso de agua, que pudiéramos fomentar un diálogo para que ustedes tengan esa información. Sin más, paso directamente a la siguiente ponente, Dolores Barrientos Alemán, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA México. La maestra Barrientos se desempeña como representante en México de este programa desde el 2011. Ha diseñado e implementado importantes proyectos relacionados a la conservación
y de biodiversidad y el combate a la pobreza, cambio climático, manejo sostenible de químicos y la promoción de energías renovables. Asimismo, ha impulsado la iniciativa de economía verde en distintos sectores del país. Ha sido una participante activa, por cierto, en procesos legislativos del reforzamiento del marco legal ambiental a nivel federal y local. Y anterior a esta responsabilidad, ha desempeñado cargos como especialista senior en cambio climático y energía limpia en el Banco Interamericano de Desarrollo, con un enfoque muy particular en finanzas verdes. Me parece, diputada, también que importante el conocimiento que pueda traer a la mesa, considerando el tema de financiamiento tan relevante para el sector y las necesidades que hemos estado conversando. Así que adelante, por favor, 20 minutos. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Eduardo. Y bueno, muchas gracias a la diputada Aguilar por la invitación y a todas las y los legisladores de la Ciudad de México por esta invitación y bueno, la importancia que le están dando a este tema. Voy a compartir pantalla. Permítanme un momento porque no sé si... Ya, perdón. Si lo puedo hacer. Aquí está. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Voy a tratar de ampliarla. Sí, nada más si se puede ampliar la pantalla para mejor lectura. Sí, ya. Ya está bien, ¿verdad? Bueno, básicamente yo creo que esta presentación complementa muy bien las presentaciones que nos antecedieron de la doctora Álvarez y Casa y de Diego Rodríguez de Banco Mundial. Nuestra presentación básicamente está enfocada en el cambio climático, que como ustedes saben no es una problemática, sino que ya es una crisis global que tenemos que atender en todos los sentidos y eventualmente el cambio climático pues lo vemos a nivel local, o sea, tanto sus principales efectos como las principales soluciones se tienen que dar a nivel local y es por eso que pues es tan pertinente este foro de conversación con los legisladores de la Ciudad de México. Mayor reto de la humanidad, ¿por qué? Por sus impactos, como ustedes saben, gran parte de los estados miembros de Naciones Unidas más otros estados ratificaron el Acuerdo de París hace 5 años precisamente y la gran meta que se definió es que como humanidad y como todo este multilateralismo que tenemos en cambio climático, lograr que no lleguemos a un incremento de temperatura de 2 grados centígrados hacia finales de este siglo y hacer el esfuerzo para que incluso el incremento no sea mayor de 1.5 grados a finales de este siglo. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y por qué los 2 grados, no? ¿O por qué el 1.5 grados? ¿Qué tiene tan importante ese nivel de incremento de temperatura? Y básicamente la importancia que tiene este número en el Acuerdo de París y en todos los esfuerzos que a nivel internacional se están haciendo, es que si llegamos a este incremento de 2 grados centígrados, vamos a ver ya vamos a empezar a ver efectos más catastróficos relacionados con el cambio climático, lo cual eventualmente pues nos va a poner todavía en retos muy grandes como especie para poder vivir en las condiciones que estos cambios en el clima nos van a estar enfrentando, ¿no? Entonces, esto es simplemente un ejemplo. Por ejemplo, en el lado izquierdo, el mapa nos dice más o menos cómo están los efectos climatológicos extremos, ciclones y huracanes actualmente. Vean México, por ejemplo, está el continente americano, y vean cómo México, en este efecto de ciclones y huracanes, como México, Centroamérica y el Caribe son la región más vulnerable al cambio climático en el continente americano, ¿no?
Si llegáramos a ese incremento de 2 grados centígrados en la temperatura promedio, la frecuencia y la intensidad de estos efectos climatológicos, llámese ciclones y huracanes, se multiplicará. Entonces vean abajo la proyección cómo en lugar tal vez de estar recibiendo entre 10 o 15 eventos al año, pues México va a estar recibiendo 50. ¿Qué quiere decir con esto? Que la capacidad de recuperar infraestructura, de recuperar todos estos daños que normalmente vemos cada año, pues va a ser imposible de hacer, lo cual nos puede llevar a la idea, al pensamiento y a la planeación de que los asentamientos humanos en las costas pues deberían de trasladarse hacia tierra adentro, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos. A la derecha, por ejemplo, también vean cómo los cambios en patrones de lluvia, vean pues el color rojo y amarillo implica pues estos cambios pues negativos en la disponibilidad de lluvia, y vean otra vez cómo México, cómo el sur de Estados Unidos, México y Centroamérica vuelven a ser una zona con color rojo que nos dice que respecto a este cambio de patrones de lluvia, pues vamos a ser una región y un país altamente vulnerable a este efecto del cambio climático. Y este análisis que hicimos ya aproximadamente hace 10 años en el estudio de economía verde del PENUMA, que se publicó en 2011, este modelo, el modelo Molden, nos explica de una manera todavía mucho más brutal lo que está pasando en cuanto a la escasez física y económica del agua. El modelo nos dice que alrededor de la mitad de la población mundial en 10 años, en 2030, vivirá bajo condiciones de estrés hídrico severo. Simplemente en el mapa, para que ustedes entiendan la importancia que tiene esta predicción para México, es el color azul significa que no va a haber una escasez hídrica en esas zonas. Pueden ver Canadá, que pues es uno de los reservorios más grandes de agua dulce a nivel planetario. Sudamérica también, el sur de México, el sureste de México, pues no tiene ningún problema. Asia, Europa, se ve que no hay problema con el color azul. Pero vemos, por ejemplo, el color morado, que significa que hay una proyección de escasez económica del agua. Significa que son regiones en donde pues hay estados o países con dificultades económicas y que eventualmente no tienen la capacidad financiera para tener esa infraestructura hídrica. Es decir, va a haber agua, van a tener agua, pero no van a tener el recurso económico para hacer pozos y sacar esa agua, ¿no? Entonces vemos cómo esta situación se da, por ejemplo, en países en África, alguna parte de Asia, en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica. Es lo que el modelo llama escasez económica del agua, la falta de recursos económicos para extraer con infraestructura esa agua del subsuelo. Y eventualmente el color naranja y el color crema en este mapa significa escasez física. Quiere decir que el modelo nos dice que aun y cuando tengamos muchísima infraestructura hídrica y muchísimos recursos económicos, como comentaba Diego hace un rato, no necesariamente el gasto en infraestructura hídrica significa una mayor eficiencia y mayor recurso hídrico, ¿no? En ese caso, México está en esta clasificación, en una escasez física del agua. ¿Qué quiere decir? Que aun y cuando con agua, por ejemplo, que es la institución nacional que hace estas actividades, pueda tener todo el recurso financiero, pues simple y sencillamente no va a haber agua, ¿no? Entonces vean cómo otra vez nos pone a México como un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, específicamente en la disponibilidad de agua, ¿no? Vean cómo
desde el centro del país, que aquí se incluye, por supuesto, la Ciudad de México, desde el centro hasta el norte, en donde ya las zonas con una mayor escasez física del agua, pues identifican y ya sabemos que ya tienen problemas de agua, Baja California, Sonora, el norte de Sinaloa o parte de Chihuahua, parte de Coahuila, el norte de Tamaulipas. Vean cómo ya se está pronosticando este impacto tan fuerte en la disponibilidad física del agua, aun y cuando tengamos muchos recursos financieros para cavar pozos más profundos, va a ser muy difícil que podamos encontrarla, ¿no? Y bueno, en ese sentido, estos impactos del cambio climático y este incremento de la temperatura a 2 grados centígrados, la contabilidad de cómo vamos en esta emergencia climática definitivamente es la concentración de carbono que estamos teniendo en la atmósfera y que, como ustedes saben, pues es acumulativo, no hay manera que se vaya a ningún lado y que eventualmente está provocando el calentamiento global y el cambio en los patrones del clima. Al 4 de junio, en una lectura que hizo Mauna Loa, nos dice, a 4 de junio del año pasado, nos dice que ya tenemos una concentración de 416 partes por millón. Y tal vez ese número pues no nos dice mucho, no nos explica mucho qué significa. Y lo que significa es que para poder llegar a este incremento de 2 grados centígrados de temperatura, si lo medimos en términos de esas concentraciones de carbono que ya tenemos en la atmósfera, significaría tener 450 partes por millón en concentración de carbono en la atmósfera. Y si hacemos una comparación de 416 que se midió en junio del año pasado contra los 450 partes por millón que no quisiéramos llegar porque significaría ese incremento de 2 grados centígrados de temperatura y eso significaría todos los impactos que ya están proyectados y que algunos de ellos los expliqué en las láminas anteriores. Esto, más o menos en las tendencias de emisión de gases de efecto invernadero, significa que tenemos 10 años. Realmente, si ustedes ven, todas esas proyecciones nos hablan de la década del 2030. Si no hacemos nada, en 2030 va a pasar esto. Si no hacemos nada, en 2030 vamos a llegar a este nivel de concentración de carbono. Entonces es bien importante, yo creo que este análisis de cómo vamos en la concentración de carbono nos da la idea de por qué países, por ejemplo, la nueva administración del presidente Biden está tomando el cambio climático como un tema de seguridad nacional y lo está tomando también como un tema prioritario en la agenda de sus relaciones internacionales y de su liderazgo global, ¿no? Yo creo, y bueno, la Unión Europea también ya tiene un paquete verde muy importante en donde ya se está haciendo un proceso de descarbonización de las economías de la Unión Europea de una manera muy acelerada, ¿no? 70% de las causas de la concentración de este carbono en la atmósfera residen en el sector energético, 70%, en cómo generamos la electricidad, cómo la utilizamos en la industria y cómo la utilizamos para transportarnos. O sea, 70% a nivel global. La causa del cambio climático y la concentración de carbono es la industria eléctrica y de transporte, y esa misma cantidad, ese mismo 70%, 71% corresponde a las emisiones de México, sector eléctrico y sector transporte, y bueno, el sector industrial, que es uno de los mayores sectores que utilizan la energía, ¿no? Entonces, eso es importante.
Esto nada más se los comento. ¿Por qué? Porque aún y cuando pues tenemos ya casi 60 años, bueno, sí, 60 años haciendo esfuerzos multilaterales para poder contrarrestar las concentraciones de carbono en la atmósfera, pues estas concentraciones, como ya lo vimos en la lámina anterior, siguen incrementándose, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer como humanidad que estas concentraciones empiecen a bajar? Y yo creo que la solución es la descarbonización de las economías. Afortunadamente, actualmente las soluciones para no utilizar estos combustibles fósiles, que son los que provocan las concentraciones de carbono, ya son económicamente viables en 2/3 partes del planeta, incluyendo México. El uso de las energías renovables, la solar y la eólica, es el uso más barato que podemos tener para generar electricidad. Por favor, esto es un dato científico, no es un dato político, y es algo que ustedes como legisladores en esta gran ciudad, en esta mega ciudad que siempre ha sido líder internacional en temas de sustentabilidad, ustedes tienen que entenderlo. Las energías renovables son las más baratas, más que el gas, más que el carbón, más que el combustóleo, y no tienen impactos en la salud ni en la atmósfera. Entonces, yo creo que tenemos como sociedades y como ustedes representantes de las sociedades entender estas soluciones, porque ya hay 123 países, 126 países que ya tienen un compromiso de descarbonizar sus economías al 2050, porque ya existen estas tecnologías y ya son económicamente viables, ya son las más baratas. La mayoría de los paquetes de recuperación de países como Estados Unidos ahora, como la Unión Europea, como Australia, como Reino Unido, como Chile, como Colombia, ponen en el centro, en estos paquetes de recuperación de COVID, ponen en el centro la inversión en las energías renovables, principalmente la solar, que la solar es la más barata que pueda existir en el planeta. Entonces, por favor, no lo dejen a un lado, porque sería pues no ver la realidad, ¿no? Y bueno, el impacto del cambio climático en ciudades. En las ciudades, pues básicamente, como ustedes vieron en las láminas anteriores, es ese estrés hídrico. No vamos a tener ciudades, o sea, si ustedes pueden ver la escasez de agua que ya tienen ciudades como León o ciudades como Aguascalientes o Tijuana o Mexicali, que son ciudades altamente competitivas, con gran empuje industrial, con gran empuje tecnológico y de ciencia, pues ¿quién va a querer vivir o quién va a querer invertir en ciudades cuyo pronóstico de largo plazo me dice que va a tener estrés hídrico, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante en esta planeación de todos los demás sectores económicos considerar el cambio climático. Y antes de entrar a esta lámina, les explico simplemente, ¿saben cuál es el último proyecto de cambio climático que estamos diseñando en México? Este proyecto es con Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y con la Secretaría de Hacienda. Y se trata de cómo incorporar los efectos del cambio climático como un riesgo en la cartera del sistema financiero de México. ¿Por qué? Porque eventualmente puede ser un riesgo tan alto que no está medido y no está percibido todavía en los sistemas financieros, que podría colapsar precisamente esos sistemas financieros. Imagínense que los bancos van a empezar a tener carteras vencidas porque van a seguir invirtiendo en hoteles en la costa, en donde pues el nivel del mar va a subir,
o van a seguir invirtiendo en infraestructura energética en lugares que están abajo del nivel del mar, como Tabasco. O sea, imagínense todos estos pérdidas tan fuertes financieras que puede tener un banco y todo el sistema financiero si no se incorpora el cambio climático como un riesgo súper importante para la salud de sus carteras de crédito y de su percepción de crédito, ¿no? Entonces, eso, para que ustedes sepan, es lo último que estamos haciendo en México. México es de los primeros países en implementar este tipo de proyectos con modelos econométricos, con modelos de stress test en las carteras de los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes se den una idea de que el cambio climático es uno de los principales riesgos para muchos sectores, incluyendo el financiero. Y bueno, las ciudades en México son muy vulnerables al cambio climático. Ya hablamos de tormentas, huracanes, periodos de sequía. Por ejemplo, en el sur de México, que afortunadamente pues hay suficiente agua, tal vez el problema son inundaciones, pero en el norte, noroeste de México, pues el problema básicamente es la disponibilidad de agua, ¿no? Los eventos climáticos extremos, que ya los explicamos. Y bueno, en la siguiente también estamos explicando estos impactos diferenciados entre el sureste y el noroeste. Y las grandes ciudades también, como la Ciudad de México, podrían verse particularmente afectadas por los problemas ambientales, ¿no? Y la alta exposición al cambio climático. Nosotros tenemos una proyección de costos que podría ser comparable entre una pérdida de entre 1 y 3 veces el PIB de 2010, pero podría ser todavía más alto. Y bueno, un escenario sin hacer nada nos llevaría precisamente pues a una pérdida económica muy, muy alta, ¿no? Y bueno, lo que nosotros en Naciones Unidas y el programa que represento, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, estamos promoviendo precisamente la conservación de los ecosistemas, los servicios de cuencas hidrológicas, y para la importancia que tiene de una seguridad hídrica en ciudades, ¿no? Y hacer que las ciudades sean más resilientes o más resistentes a esos impactos de cambio climático que se esperan, ¿no? Y bueno, nada más para... Gracias, por favor. Gracias. ¿Perdón? 2 minutos, por favor. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, un ejemplo que estamos haciendo es la ciudad de Jalapa. En PENUMA hace 5 años diseñamos el primer proyecto a nivel global de adaptación al cambio climático basado en la naturaleza en una ciudad. Aquí nada más les muestro rápidamente el mapa de vulnerabilidad socioambiental de la zona de Jalapa, las variables climáticas que estamos midiendo, los rangos de cambios en la precipitación que hemos estudiado, y que estamos proyectando hacia 25 años. También los rangos de cambios en la temperatura, también para un periodo de ahora a 25 años. La precipitación promedio anual histórica que la ciudad tuvo y la precipitación esperada de una cuenca específica que es el río La Antigua en Jalapa, ¿no? Cómo se está cambiando esta percepción. Y bueno, en esta presentación se ve el sistema de captación de agua de lluvias que estamos implementando en la ciudad. Y bueno, no sé, tenía un video de 2 minutos que yo creo que es muy importante que lo vean, porque ahí se explica el contexto de esta CityAdapt, de este proyecto CityAdapt. No sé si las personas de sistemas que les envié el video lo puedan proyectar. Creo que, Dolores, por cuestión de tiempos para el siguiente panelista y el cierre, tenemos con el canal de Congreso un tiempo limitado. Ok, perfecto, sin problema. Toda la audiencia, pero me parece muy importante lo del video que mencionaste. Si podemos poner en suerte de toda la audiencia a través de la comisión diputada y por supuesto el canal del Congreso, el video para que se pueda conocer.
y darle paso brevemente a la presentación de Carlos. Te lo agradezco mucho. Por supuesto. Con Carlos, gracias, diputada. Dos Gracias. temas muy particulares. Bien lo decía Dolores, más allá de los conceptos que con toda precisión presentó ella, ya estamos viviendo en la ciudad y el área metropolitana estos efectos. Hay 44 puntos críticos de inundaciones en la ciudad. El efecto de las sequías, lo decía yo, las presas del sistema Cutzamala, aproximadamente el 35% de la fuente externa viene de ahí y las presas tienen un nivel de almacenamiento del 54%. Es decir, no es un modelo conceptual, sino que ya estamos viviendo los efectos desde ahora y es por eso que es tan importante tomar cartas en el asunto alrededor del tema. Carlos, pasaríamos directamente contigo, por favor. Gracias. Carlos es Carlos Iván Samayoa, de Greenpeace International México. Es coordinador de ciudades sustentables en Greenpeace, como decía. Se encarga de la investigación, incidencia en políticas públicas, así como relaciones con gobierno y sociedad civil en aspectos vinculados a la lucha contra el cambio climático. Se ha desempeñado en el diseño e implementación de campañas que han abordado temas diversos de agenda ambiental, entre ellos la transformación de entornos urbanos, acceso al agua potable, movilidad sustentable, calidad del aire y residuos sólidos urbanos. En este caso, le cedemos la palabra. Carlos, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Eduardo. Diputada Aguilar, muchas gracias también por la invitación. Es un gusto poder participar aquí con ustedes. Y bueno, sobre todo porque es una oportunidad bastante buena también de aprender siempre más cosas de las personas que están aquí también como ponentes. Me parece que mi presentación va a ir muy en sintonía con lo que ya comentaron tanto Dolores, Diego, Maya, y bien, trataré de ser muy enfático en el caso que nos concierne, que es la creación de esta ley tan trascendente en materia de derechos humanos. Si me permiten, me gustaría compartir mi pantalla para proyectar la exposición que tengo preparada. Un segundo. Un segundo, estoy tratando de abrirla. Con aquí un problemita al parecer, pero está cargando. Enseguida te apoyan, Carlos. Gracias. Si no, yo pasé mi presentación, en caso de que no pudiera proyectarla, pero en eso estoy. Claro que sí. En un segundo te pasan la presentación. Excelente, muchas gracias. Sí, si me pudieran ayudar a proyectarla porque por alguna desconocida razón mi computadora no me permite, me pide meterme a las configuraciones de la compu, entonces sería mejor si me pueden ayudar a pasarla. Sí, estamos esperando a que baje la presentación, Carlos, pero tampoco se puede bajar y la puedo presentación. empezar a pasar la presentación en cuanto me la empiecen a proyectar. Bueno, empiezo contándoles también en qué hemos estado trabajando desde Greenpeace México en conjunto en esta ocasión, no solo con el trabajo que hace nuestra organización, sino también con el apoyo y participación de diferentes otras organizaciones, colectivos y actores que han estado involucrados desde hace ya años en el tema de la gestión del agua potable. En este caso, nosotros estamos muy prestos a hablar de ese enfoque de derechos humanos, de la perspectiva de
género que tendría que estar en el centro del diseño tanto de una política pública como de una ley, en este caso de acceso al agua potable. Y bien, pues este centro compartido con estas dos cuestiones, pues diríamos que está bordeado por principios que nosotros hemos reconocido de índole indispensable, hablando de la justicia, hablando de la restauración ecológica, y hablamos también, por supuesto, de la gestión integral del agua en el Valle de México, que es algo que aquí ya se ha planteado reiteradamente. Me sumo a esto que se está comentando de las cuestiones impredecibles, pero de las que ya lo son, de las que ya no lo son, no podemos escapar. Y tenemos pronósticos ya muy claros que están interiorizados incluso en nuestras propias agendas y agencias gubernamentales en la ciudad. Les paso por acá el dato de la proyección para 2025 de un aumento de 1.5 grados en la temperatura en la Ciudad de México y de probables 2.25 grados centígrados para 2050. Hace un momento Diego nos comentó las implicaciones y consecuencias que habrían en el sistema de distribución de agua con la subida de un solo grado. Seamos atentos a eso. Reducciones de lluvia hasta de un 50 a un 75% menos, disponibilidad de agua igualmente en la Ciudad de México, hasta un 17% menos, según datos de la propia SEDEMA de 2015. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos estado desde Greenpeace trabajando en cuestiones sí de cambio climático, atendiendo a ese 70% que atañe a las emisiones de CO2 en el territorio nacional, principalmente sí desde el transporte, desde la generación y uso de energía eléctrica. Pero en esta ocasión detectamos ese vínculo tan fuerte que existe entre la gestión y el acceso al agua potable y el cambio climático, como ya se ha mencionado con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos sujetos desde hace ya tiempo a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Esto no es ya una proyección, es algo que ya está sucediendo. Si nos vamos a los titulares de las noticias, en ocasiones vamos a encontrar uno que nos diga que se inundó una parte importante de la Ciudad de México y en otros encontraremos que, como una nota que justo tenía intención de proyectarles, que en un par de semanas se cortará el suministro porque estamos en un periodo de sequía intensa. Entonces, estos fenómenos están ahí. Y bien, pues tampoco podemos ignorar, muchas gracias, ya están ahí. Si gusta, me la puedes poner en la tercera diapositiva, porque ya hablé de las dos anteriores. Estamos en un panorama justamente en que esta relación de emisión de gases de efecto invernadero, pues tiene que trastocar el tema también de la gestión del agua. Sabemos claramente que el agua que se bombea desde los sistemas Lerma, Cutzamala hacia la Ciudad de México, pues implica un uso tremendo de energía eléctrica. Recordar solamente que el bombeo desde el sistema Cutzamala es el 24% del consumo de la Ciudad de México y que este bombeo es el mismo nivel de consumo de energía eléctrica que tiene en su totalidad la Ciudad de Puebla. Entonces es una cuestión que no podemos ignorar, es una cuestión que tenemos que empezar a trabajar cuanto antes para sustituir tecnológicamente las cuestiones necesarias, bajo, por supuesto, los esquemas y presupuestos de financiamiento que tengan mayor viabilidad. Entonces, bien, nosotros detectamos todas estas situaciones y hemos estado trabajando también en un acercamiento a sectores de la sociedad que trasciendan también pues, los meros compuestos organizacionales. Hemos ido a hablar con barrios, hemos ido a hablar con personas de colonias, hemos conocido también cuál es la problemática de cerca de la ciudad y bien, pues esto nos ha sido muy útil para comenzar un proceso participativo. La quinta diapositiva, por favor. Estamos hablando de esta inseparabilidad que tendríamos que tener en la concepción holística de los ecosistemas y del agua a nivel legal, a nivel de política pública. La que sigue, por favor. Entonces, en varios ejercicios, como les repito, estas organizaciones que ven acá principalmente hemos estado trabajando
en diseñar un plan muy sencillo, hacerlo de la manera más comunicable posible para hablar justamente de un manejo socioambiental de la cuenca y hablar justamente de ese derecho humano al acceso al agua frente a la emergencia climática, que es el contexto clave y la coyuntura que estamos enfrentando actualmente. Entonces, la que sigue, por favor. Este ejercicio derivó justamente en plantear estos 10 ejes estratégicos para la gestión del agua, que es algo de lo que nos gustaría continuar hablando en sucesivas mesas de trabajo, en ejercicios de planeación, en lo que debería estar en esa ley y que nosotros consideramos es irrenunciable, es indispensable y que de ninguna manera podría soslayarse. Entonces, a la que sigue, por favor. Tenemos en primer punto la educación socioambiental, es algo que integra, hemos detectado a las personas, tanto a personas afectadas por esta inaccesibilidad al agua potable, a personas que enfrentan con mayor dificultad esta carencia de acceso al recurso hídrico, y bien, pues es un puente que puede unir la conciencia del tratamiento del agua con, por supuesto, la participación de los núcleos sociales en la planeación de los instrumentos necesarios para gestionar el agua, como bien ya se dijo hace un momento. Tendríamos que hablar de una educación constante para conocer cuál es nuestra situación y nuestro campo de acción. La que sigue, por favor. Hablamos, por supuesto, también de la cosecha y la gestión de lluvia. Esto es algo que no es nuevo, es algo que ya se ha puesto en la mesa en reiteradas ocasiones, incluso a nivel legal tenemos ya un capítulo en la ley vigente de aguas de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando nos ponemos a hablar de cuál es la ejecución que ha tenido estos programas de cosecha y gestión de lluvia, pues aún vemos diversos recovecos y diversas carencias en cuanto a la implementación. Se habla, por ejemplo, desde cuestiones como un padrón de usuarios y de cosechadores de de cosechadores de agua de lluvia, pero cuando nos vamos a qué hay ahí, pues ni está el padrón, ni están los sectores que deberían estar recibiendo los beneficios de los programas de cosecha de agua de lluvia. Entonces, pues nos hace falta impulsar con más fuerza esta cuestión, sin soslayar también que la cosecha de lluvia no solamente debe darse a nivel domiciliario, sino por supuesto mediante infraestructura especializada que permita una mayor infiltración del recurso hacia el subsuelo. La que sigue, por favor. En tercer punto, estamos hablando también de conservar y proteger justamente los suelos de infiltración. Como bien Maya explicó perfectamente en su exposición, el suelo de conservación tiene un papel primordial. Necesitaríamos tener una zonificación aún más clara, necesitaríamos tener una ruta crítica de trabajo para delimitar estos polígonos de actuación y a su vez tomar en cuenta el problema que caracteriza también a la Ciudad de México, que son los asentamientos irregulares. Y que cuando hablamos de asentamientos irregulares, pues evidentemente, a pesar de ser irregulares, estamos hablando de personas que viven ahí y de personas que por ende tienen derechos humanos. Entonces, tenemos que considerar todo este panorama en su conjunto y tomar las mejores decisiones y planteamientos posibles en los cuerpos legales respectivos. El cuarto punto, en la siguiente, por favor. Hablamos de disminuir y ahorrar. Aquí ya hablamos justamente de estas políticas que se han colocado también desde hace tiempo en cuanto a la disminución de consumo, en cuanto a instrumentos de optimización, una gestión a nivel domiciliar e industrial, por supuesto, no podemos pasar esto por alto, que nos permita llegar a este tema, sin pasar por alto el tema de la infraestructura, que es un punto que vamos a tocar más adelante y que también ya se mencionó hace un momento en cuanto a qué debería estar por ahí mejorado, ¿no?
Quinto punto y siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el reuso, el tratamiento con sistemas descentralizados. Hemos platicado mucho con las personas que integran este cuerpo colectivo que hemos formado desde el año pasado. Hemos platicado de cómo debería darse esa descentralización a través de plantas de tratamiento más pequeñas tal vez, pero que estén en polígonos de no más de 1 millón de habitantes. Hay propuestas interesantísimas que se han hecho por parte de la academia desde hace tiempo también, en donde hay una oportunidad muy grande incluso de plantearnos el uso del metano que surge de las aguas residuales y que pues es completamente aprovechable como recurso energético. Si nos vamos al punto 6, por favor. Tenemos la cuestión de reparar, que es algo que también ya se mencionaba hace un momento. Reparar la red de abastecimiento de agua, de drenaje. Aquí sería muy útil, me centro en este momento en puntos muy generales porque estamos hablando de cómo garantizar derechos humanos, pero en su momento se puede tocar esa priorización en cuanto a las formas de financiamiento, a las formas de priorizar qué partes y cómo de esta red que es tan inmensa y que sabemos que presenta problemas derivados de su desgaste natural después de tantos años de servicio y que, bueno, nos dan un panorama de fugas de un 40% del agua que se usa en la Ciudad de México, lo cual es un problema severo y que requiere un tratamiento urgente. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la plática de regenerar y conservar los ecosistemas. Esto, por supuesto, hablando de los diversos ecosistemas que componen el territorio de la Ciudad de México. Tenemos bosques de aguas, tenemos cañadas, tenemos barrancas, tenemos manantiales, humedales, ríos urbanos, en fin, tenemos una gran diversidad de cuerpos que tendríamos que estar considerando de manera desagregada y, por supuesto, bajo la rectoría de un plan que considere todo este enfoque de cuenca, un enfoque transversal y un enfoque muy holístico que ya me parece se ha reiterado por todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Y bueno, en el octavo punto y siguiente diapositiva, por favor, tenemos definitiva e innegablemente la participación de la ciudadanía. Esto lo mencioné hace rato, pero lo enfatizo. Llevamos años tratando de afinar estos instrumentos de participación ciudadana que van muy de la mano con estos otros puntos, con el punto que mencioné de la educación. Desafortunadamente nos parece que todavía tenemos muchas insuficiencias, los canales tienen que perfeccionarse, las cuestiones de inclusión de las personas en sus niveles más locales, que en el caso de la Ciudad de México sería desde el nivel de las alcaldías, pues es un requisito sí o sí que se tiene que dar de la mejor manera posible, con la mejor dinámica de participación que tendría que consensarse desde un inicio con las personas involucradas. Esto tanto en la planeación de los recursos hídricos y en la ley que hoy nos atañe, pues serían casos muy importantes. Pasando a la siguiente, por favor, vamos a encontrar la gestión de los riesgos, que es algo que también se enfatizó anteriormente. Riesgos hídricos, riesgos climáticos. Nos parece que los planes de resiliencia anteriores pues rescatan algunas cuestiones que tendrían que incluirse en adelante en las respectivas leyes y políticas públicas que acompañen esta cuestión tan importante. Ante una crisis como la crisis climática que estamos enfrentando, incluso hablar de resiliencia, se ha dicho, puede quedarse corto. Deberíamos incluso contemplar el paradigma de la antifragilidad que ya se ha puesto en la mesa por investigadores como Nassim Taleb, quien llama mucho la atención sobre esta cuestión de cómo resultar beneficiados incluso de los estragos de un suceso
imprevisto y no contemplado, como los famosos cisnes negros o cisnes verdes llamados ahora dentro del panorama climático, y que Dolores al final me parece, bueno, no mencionó directamente, pero el trabajo de gestionar riesgos financieros entra muy bien en esa categoría. Y bien, me voy al último punto, la siguiente por favor. Tenemos la definición de microcuencas de atención prioritaria. Esto atendiendo a justamente lograr una gestión que implique un microcontrol de lo que se está haciendo a nivel de microcuenca dentro de todo este panorama que estamos compartiendo de la generalidad de la cuenca, en este caso del Valle de México. Y bueno, hemos hablado justamente de esta tensión, de marcar una priorización que sea conforme a justicia, criterios de justicia, conforme a criterios de sí derechos humanos y sobre todo, y muy importante, conforme a criterios de vulnerabilidad también de cada una de las zonas a tratar. Bien, estos son los 10 puntos que nosotros hemos pulido desde hace ya varios meses, que hemos estado trabajando para darle un seguimiento colectivo en los diferentes foros y cuerpos de participación que se abran en adelante. Vamos a estar haciendo comunicación, difusión. Perdón, es que todavía mi presentación tiene un par de diapositivas más, pero bueno. Hablando y ya concluyendo, lo que no puede continuar, que también hemos dicho, o sea, tenemos un gran panorama de qué debería hacerse, pero creemos que también debe hablarse de qué no debería hacerse en adelante. La siguiente diapositiva, por favor, pues vemos el caso más sonado actualmente en la Ciudad de México, que es el puente que se construye sobre el humedal de Xochimilco. Hemos tenido un acercamiento también con las personas que están en esta lucha ya desde hace meses. Y bueno, pues pensamos que no se puede hablar de rescatar cuencas dañando justamente otras partes de la misma cuenca, del mismo ecosistema, que son vitales para su correcto funcionamiento. La que sigue, por favor. Hablamos también de que el ordenamiento territorial debería contemplar esta gestión integrada del agua, de los servicios ecosistémicos. Bueno, esto dentro del contexto de los planes de desarrollo, que efectivamente hace falta que se trastoquen de una manera aún más transversal. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es parte del contexto que estamos atendiendo y enfrentando. Esta situación de que 2 de cada 10 personas de la Ciudad de México no tengan acceso cotidiano al agua, pues nos marca todavía una fuerte tarea para cumplir en conjunto sociedad civil, gobierno, y la iniciativa privada. Y bueno, pues sin pasar por alto también la situación desde la perspectiva de género, en este caso en cómo mujeres y niñas reciben esta situación incluso con los mayores impactos. A ustedes, muchas gracias. Lo único que les diremos hoy al final es esto: aguas con el clima. El clima nos puede marcar una nueva pauta, nos puede marcar una nueva perspectiva de trabajo, integración de todas las cuestiones que implican la gestión del agua, la gestión de los residuos, el transporte, etcétera, pero deberíamos buscarlo desde justamente esta perspectiva de derechos humanos y con la mayor integración posible. Así que, pues, aguas con el clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tan interesante presentación y los planteamientos que nos compartes a todos. Diputada, creo que estamos cerca del tiempo, así que sin más cedería la palabra. Antes, comentar con toda la audiencia, agradecer su presencia y su interés. Todas las preguntas que amablemente nos compartieron las estaremos acercando a los panelistas y a la comisión, y con mucho gusto estaremos dando respuesta. Y evidentemente es un tema que resulta en un gran interés para la ciudadanía. Creo que es clara la necesidad de abordarlo con un análisis a profundidad. Y diputada, de nuevo, de parte del Fondo de Agua de la Ciudad de México, de Agua Capital, con todo el interés de sumar esfuerzos en este proceso tan importante que está encabezando, junto con sus compañeros de la comisión. Y un agradecimiento a todos los panelistas nuevamente por sus planteamientos tan relevantes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo Vázquez, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, los y las que nos acompañaron el día de hoy. La verdad es que todo lo que en estos foros siempre nos comentan, nos mencionan, todas las investigaciones, todo lo que ustedes realizan, siempre es para nosotros muy valioso porque esta ley, antes de que se dictamine, que esperemos que ya pronto podamos hacerlo, tiene que llevar todos esos comentarios, todas las situaciones a mí que me llaman la atención, que dice, falta aquí, falta allá, y pues tenemos que incorporarlo, sobre todo porque estos foros para eso son, y necesitamos seguir teniendo opiniones de todos. La verdad es que yo me enriquezco demasiado con esto, la comisión también. Tenemos 3 propuestas de ley en la mesa, no solo la de su servidora, sino de otros 2 diputados también, y tenemos que sacar la mejor de todas ellas. Creo que estos foros son súper importantes para eso, sus conocimientos son muy importantes para nosotros enriquecer y ver qué nos falta en esa ley, sobre todo porque nosotros ya en esta ciudad, no nada más, sí lo hemos comentado, ¿no? En otras discusiones, por supuesto que es un tema global, esta crisis hídrica, y la Ciudad de México tiene que tener un sistema de gestión integral para poder hacer que no nos pegue tan fuerte. Había hace muchos años en esta alcaldía de Iztapalapa problemas de agua, siempre ha habido, pero ahora también son las otras alcaldías. O sea, ya muchas zonas que decían, antes no me faltaba el agua, ya les falta el agua. Entonces, es toda una cuestión desde los ciudadanos que debemos ahorrar agua y tener esa conciencia, las actividades que el gobierno realiza, las inversiones, cómo se van a dirigir para que nosotros podamos tener una mejor gestión y nosotros podamos aprovechar lo poquito que se recarga de agua. Hablaba por ahí Dolores que pues sí, podrá a lo mejor haber mucha inversión, pero si ya no podemos extraer más agua, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces es un trabajo de todos aportamos desde todas las trincheras, desde ahorrar el agua, desde la buena cosecha de lluvia, desde los programas que se hagan de gobierno y nosotros en el legislativo. Todos ustedes con sus investigaciones y por supuesto que hay muchas cosas aquí que quisiera mencionar que me encantaron y me llamaron mucho la atención, pero pues el tiempo. Pero yo les agradezco muchísimo su participación. Créanme que para nosotros es muy importante recibir los comentarios y no se cierra aquí en un foro. Ustedes pueden acercarse a la comisión y todos los comentarios son bienvenidos para que se enriquezca y salga una ley que pueda ser aplicable también a nuestra Ciudad de México, porque podemos tener una ley muy innovadora, pero tiene que ser aplicable a la Ciudad de México. Eso es súper importante y bueno, pues yo con esto dejo este foro. Les agradezco nuevamente su participación, les agradezco muchísimo a las personas que nos ayudaron a que este foro se realizara, a las personas que nos están siguiendo en las redes sociales y en el canal del Congreso y sobre todo, bueno, Eduardo, gracias por moderar, te agradecemos mucho y está abierta la comisión para más comentarios. Todavía vamos a tardar tantitito en dictaminar porque tiene que salir lo mejor posible. Y nuevamente, muchas gracias por sus aportaciones, Dolores, Diego, Maya, Carlos, no sé si por ahí me falta alguien también, nuestra intérprete de señas, muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, pues siendo las... Está al revés mi reloj, perdón. ¿Qué hora es?
La 1. La 1:04 del día miércoles 3 de marzo del presente año se da por concluido el Foro de Parlamento Abierto correspondiente a organismos internacionales especialistas en materia hídrica y ambiental hacia una nueva ley en materia de aguas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. 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 Gracias, cuídense mucho. Ustedes también cuídense mucho. Muchas gracias por todo. Gracias. Ricardo, y gracias a Saludos. ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos.